trabajé en una excelente empresa. Yo me sentía realizada, pero no me sentía feliz. La abundancia y la prosperidad va a venir solo, siempre y cuando ustedes lo hagan con amor, con ese servicio y con ese deseo de alcanzar lo que ustedes quieran alcanzar, porque tienen todo lo necesario para hacerlo. Porque el coaching es eso, yo no te voy a decir qué estás haciendo mal o qué debes hacer, sino que tú mismo te des cuenta qué es lo que necesitas cambiar. Eury, creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes y cómo nos afectan a los emprendedores? Bueno, realmente las creencias limitantes son todas esas creencias que vienen desde nuestra infancia, ¿verdad? Que nos han venido inculcando desde bueno, hasta los 7 años. El niño no cuestiona nada. Simplemente todo lo que nos dice le decimos amén. Pero las creencias limitantes son aquellas creencias que te limitan a tú lograr tu propósito de vida, a lograr, por lo menos en el caso del emprendimiento, a yo creerme merecedor de lograr lo que yo me proponga en la vida. ¿Qué nos dicen cuando estamos pequeños? Estudia para que seas alguien en la vida. Y ya nosotros somos alguien en la vida. Entonces, cuando tú te pones a ver el emprendimiento a ti no te preparan para ser empresario. No te dicen en la escuela, yo te voy a preparar para manejar personal, para llevar un negocio, porque realmente lo que te dice es para que te preparan, es para que trabajes para otras personas. Cuando tú creas conciencia que tienes esas creencias en tu vida, es cuando puedes cambiarlas, porque las personas van por la vida y no saben que las tienen. De hecho, yo he conocido personas que dicen, no, yo no tengo ningún tipo de creencias limitantes. Y cuando se da cuenta, realmente sí las tiene. Pero como está en tu inconsciente, porque a ti te han criado así y tú no las cuestionas. Porque tú dices, por lo menos hay familias donde dicen, tú no puedes ser médico, porque aquí nadie en tu familia es médico. Ajá, pero si tú te propones y estudias medicina, puedes lograrlo. En el caso mío, yo me di cuenta de que tenía limitaciones en el inglés. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, yo no sé inglés, no puedo hablar inglés, soy bruta para el inglés porque efectivamente nadie en mi familia habla inglés y por supuesto yo no, pero cuando yo me doy cuenta, el ejercicio es que yo me doy cuenta de que realmente si yo estudio y pongo en práctica, practico más el idioma, voy a poder lograr hablar inglés, ¿verdad? Entonces, ¿por cómo me doy cuenta de eso? Porque efectivamente hay personas que tienen menos capacidades que yo, menos conocimiento que yo y lo han logrado, ¿por qué no lo voy a lograr yo? Entonces, ¿cuándo te das cuenta tú que tienes una creencia limitante? Cuando tú realmente te estás poniendo trabas en tu vida que no existen. Porque son creencias que no, porque también están las creencias potenciadoras, donde sí tus padres te enseñaron a que puedes lograr todo lo que te propongas. Pero cuando son esas trabas que te pones, tú te das cuenta, no, mira, efectivamente yo sí puedo aprender inglés. Si yo me lo propongo y empiezo a estudiar día a día, practico el lográrselo porque sé que hay muchas personas que lo han logrado. Lo puedo identificar de esa manera. Ese es un ejemplo que yo siempre pongo. Desde cuando, digamos, los talleres que tú das y qué es lo que más te enfrenta con tus alumnos de las que por lo general una creencia La más limitante que común la más común de tus de tus alumnos. alumnos. Una creencia, realmente, como les decía, las creencias limitantes son ilimitadas. Es decir, muchísimo, porque tus creencias van a ser diferentes a mis creencias, porque todo va a tener que ver cómo nos criaron a nosotras, ¿verdad? Y generalmente las creencias limitantes que he visto más que todo ha sido a nivel financiero, a Ok. nivel de la economía, de que las personas no pueden, piensan que el dinero es escaso. Y entonces piensan que si yo tengo dinero se lo estoy quitando a otro. Entonces he visto que en mis talleres muchas personas, inclusive cuando les doy hasta el precio del el valor, porque es el valor de los talleres, ellos los cuestionan porque no se sienten merecedor de esos De cursos, ese de ese beneficio. beneficio, ¿me entiendes? Entonces cuestionan porque ese no tengo plata, ese no, rico, pobre Es pero muy caro. honrado, pobre pero honrado. Ese tipo de creencias, no, que el dinero es malo, son las que más he visto en mis talleres porque la gente ha venido cuando nos criaron a nosotros, también nos criaron, bueno, por lo menos en esta generación a lo mejor ha cambiado mucho, pero nosotros nos crían con esa creencia de que el dinero es malo, el ser rico es malo, las personas que tienen dinero son personas que vienen de malos negocios. Entonces,
no vemos la parte positiva de que el dinero nos da opciones, que el dinero nos da oportunidades de poder tener una vida mejor, ¿verdad? Y entonces cuando tú cambias la creencia, y es cuando yo, por lo menos hay un taller muy poderoso que se llama Potenciando tu Finanza, donde tú puedes ver cuáles son, ver, no, observar claramente cuáles son esas creencias limitantes que tienes y poder transformarlas o sustituirlas por creencias potenciadoras. O sea, uno las puede transformar con afirmaciones diarias. Sí, con afirmaciones diarias, ¿Cómo porque cuáles serían? ¿Qué afirmaciones que pudiéramos pasarle a los oyentes que pudieran hacer diariamente, que pudieran cambiar su vida? bueno, yo, particularmente cuando yo me voy a duchar, yo siempre pongo una de Connie Méndez, ¿no? Donde tiene muchísima, dura aproximadamente media hora, ¿no? Y habla mucho de que yo soy un imán para el dinero. Yo soy energía, soy una mujer saludable, logro todo lo que me propongo, tengo muchas oportunidades en mi vida, soy una persona poderosa, amable, ayudo a muchas personas y ese es el secreto de la abundancia. Cuando nosotros ayudamos y servimos a las otras personas, eso nos ayuda a nosotros también. Y mira, ustedes pueden encontrar miles de afirmaciones, pero ustedes van a conectar con aquellas que más resuenen con ustedes. Sí, porque por ejemplo, ahorita que estás hablando de pobres pero honrados, yo me recuerdo que yo tuve una roomie en la universidad y ella decía mucho esa palabra. Me decía, Yulita, pobre pero honrado. Y uno internaliza, porque como con ella convivía mucho, internaliza y a veces uno se copia frases que no le pertenecen. Y yo desde los 19 años que compartía con ella, yo adopté esa palabra hasta que empezamos a evolucionar en el crecimiento personal y en estos cursos que te dan de emprendedores y veo que pobres pero honrados es una creencia limitante. Ahora mi pregunta es, yo me copio esa frase de ella por convivir mucho con ella. ¿Eso es una creencia limitante mía o simplemente es un decir? No, es una realidad. De hecho, Jim Rohn dice que somos el promedio de las 5 personas con las cuales andamos. ¿Y qué es el promedio? Si nosotros andamos, si queremos ser fitness, por decir algo, queremos estar delgados, no podemos estar con personas que coman comida rápida. ¿Por qué? Porque efectivamente Sí, es así. Entonces, si yo quiero ser una emprendedora exitosa, tengo que rodearme de personas emprendedoras que estén en nuestra misma sintonía. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, nuestro entorno, aunque no es una creencia limitante, es una realidad. Nuestro entorno nos afecta. Okay. Y es una realidad. Es decir, si estamos rodeados con personas que son pesimistas, que son personas que todo el tiempo están quejándose, efectivamente va a llegar un momento que eso te afecta. Entonces tú tienes que reconocer si ese entorno es en el cual tú quieres estar, porque tú dices que tu amiga decía pobre pero honrado, pero se puede ser rico pero honrado. Exacto, y cambiar esa creencia. Pero era una frase internalizada. Que No, y es que yo la he escuchado mucho y por eso es que cuando Johanna me preguntaba que cuáles son las creencias que más veo en mis talleres, es que la gente con el tema del dinero inconscientemente lo aleja de su vida con esas creencias de decir, yo soy pobre, pero siempre vas a ser pobre. ¿Por qué? Porque si soy yo digo, millonaria pero honrada. exacto, yo soy rica pero honrada. ¿me Ahora entiendes? cambiamos la Esa es la frase. diferencia. Y efectivamente nuestro entorno sí nos afecta. Y nosotros debemos estar claros y crear conciencia, porque yo realmente una de las palabras que yo siempre adopto ahorita es vivir con intención. De estos últimos años, y le digo efectivamente lo que es la evolución, ¿no? En estos últimos años, y fue post pandemia, me di cuenta de la importancia de estar aquí en el ahora y de saber que tenemos que vivir con conciencia, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo estoy con este entorno? ¿Por qué yo estoy con ustedes ahorita? Esto tiene una intención. Vivir con intención quiere decir esto. Entonces, eso es en el mundo de las creencias limitantes. Yo cuando inicié con el mundo a dar los talleres, inicié con las creencias limitantes porque el poder está en la mente. Y si nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que nos está limitando, de por qué hacemos o actuamos de una forma diferente, porque el mundo no es como nosotros lo vemos, como somos nosotros. Si yo veo este espacio es como yo soy, como me criaron. Entonces, cuando te das cuenta de eso, tú empiezas a analizar y dices, bueno, yo actúo de esta manera por esto, porque mi mamá me decía esto. Entonces ya tú dices, pero esto lo puedo cambiar. Que tú decías, ¿cuáles son los ejemplos? Bueno, yo puedo emprender porque efectivamente a mí me educaron para ser empresaria. ¿Y qué me decía mi mamá? Yo creo que te jubiles donde trabajes. ¿Por qué? Porque ella era jubilada donde trabaja. Ok, Entonces, pero entonces eso no te limitó, o sea, lo que tu mamá te decía de que te inicialmente sí. O sea, ¿qué te llevó a hacer los talleres que hoy en día haces?
No, inicialmente yo trabajé 23 años con la industria petroquímica. Te estoy hablando que sí me limitó. ¿Por qué? Porque mi proyección era trabajar y jubilarme. Es decir, sí me Entonces, ¿qué limitó. fue lo que hizo así? Ese era el proyecto de vida. Como te dije, fue pospandemia. ¿Por qué? Porque creo que la pandemia nos enseñó a que no podemos estar amarrados de algo porque todo es cambiante. Este mundo es cambiante. Y que la muerte te Ajá, está pisando. ajá, así mismo es, amiga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta de que estar en una empresa efectivamente me ayudó en su momento. Es decir, no te voy a decir que me fue muy mal, trabajé en una excelente empresa. Yo me sentía realizada, pero no me sentía feliz. ¿Me entiendes? Yo sentía que económicamente estaba bien, pero no era feliz. No estaba ese equilibrio. No estaba el equilibrio. Entonces, ¿qué fue lo que me dio esa situación? Es que le digo, concha, me gusta lo que hago, me va bien económicamente, pero no soy feliz, no es lo que quiero, no es lo que me apasiona. Me gusta muchísimo ayudar. Y en el área de recursos humanos, que fue la que estudié, pues soy especialista en el área de recursos humanos, me gusta mucho es tratar con la gente. Entonces, tuve la oportunidad de certificarme como coach neurolingüístico y eso me abrió más la mente, ¿me entiendes? Cambió tu vida. Cambió mi vida. Al ser coach, yo digo, wow, pero este es otro mundo. Ese fue tu parte agua. Ese fue mi parte A y fue en el 2015. Y trabajé en la industria hasta el 2020. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante esos 5 años, preparación, 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 porque me considero una eterna aprendiz. Y fue cuando, como dice yo, cuando vi lo del coaching y la importancia de nosotros empoderarnos y de poder ayudar a otras personas a que puedan empoderar en su vida, me di cuenta que podía hacer más, algo que me gustara y algo que me hiciera feliz y que me apasionara, que es lo que estoy haciendo ahorita. Wow. ¿Y cuál ha sido tu mentor, o sea, como el guía en este camino? Bueno, inicié desde hace 10 años con Ismael Cala porque desde que estaba en CNN como periodista me llamó mucho su estilo, mucha la atención su estilo, ¿no? Luego lo seguí en sus redes, bueno, y para mí él ha sido como decir mi mentor en todo sentido porque sabes que él renunció a CNN en la cúspide de su carrera. No sé si conocen a Ismael Cala. Sí, pues ahí nos conocimos en el negocio de El ser negocio de tú. ser tú, sí, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, amiga? Que cuando tú te das cuenta que te sientes en la cúspide, por lo menos Ismael estaba en la cúspide en CNN y él renunció y la gente le preguntaba. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué te pregunté? Porque tú estabas con el Team Vilma, ¿te acuerdas? Vilma Núñez, que no te estábamos, yo soy Team Cala. Bueno, Cala renunció cuando estaba en la cúspide, Joana. Entonces, cuando estaba en la cúspide de su carrera y la gente le preguntaba, ¿cómo te vas a ir si estás en la cúspide de tu carrera? Pero él no se sentía feliz. Y yo ¿Te me identificaste? identifico mucho con él. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando yo renuncio, yo decía, no, esto no es lo que yo quiero para mí. ¿Entiendes? Entonces, si es como es que te das cuenta, es un despertar y vivir con el propósito de tu vida. Y Conectaste con la historia de él. sí, conecté con la historia de él y desde entonces lo sigo como mi Y, mentor. o sea, de los libros que él tiene, ¿tú cuál recomendarías a la audiencia? Mira, Fluir para no sufrir. Es un libro, bueno, uno de los últimos, de hecho, un libro que me cambió la vida también muchísimo fue El Poder de Escuchar, fue su primer libro que yo leí, El Poder de Escuchar también los recomiendo, porque El Poder de Escuchar te enseña a esa habilidad de comunicarte, ¿verdad? Y yo me he considerado mucho que yo hablo y a veces me extiendo. Entonces él dice que el poder de escuchar el poder de hablar está en escuchar, de saber primero cómo, para poder comunicarte, escuchar a las personas. Por eso Dios nos dio 2 oídos. Y otro libro buenísimo y poderoso es Fluir para no sufrir. Ese libro enseña a que los cambios están al día. Están que hoy estamos acá y no sabemos dónde vamos a estar mañana. Y que a veces hay cosas que nos suceden y que esas situaciones que nos suceden debemos tratarlas como lo es, una situación, no como un problema. Situaciones pequeñas las hacemos muy grandes y al final del día te angustias o te preocupas por cosas que ni siquiera llegan a ocurrir. ¿No Eso les es ha pasado? verdad. Sí, claro, eso ¿No es les ha verdad. pasado? Que no llegan, me preocupo es por algo y nunca ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Fluir para no sufrir es un libro que te va a ayudar, habla mucho de los 11 principios del líder bambú, donde te invita a ser como el bambú flexible, a hacer esa resiliencia que es tan importante en nuestras vidas. Y de verdad que lo recomiendo muchísimo por eso, porque efectivamente te va a ayudar a fortalecer todas esas áreas que son necesarias a nosotros como líderes, porque todos somos líderes en cualquier lugar que nos encontremos somos líderes.
Sí, y ya que estamos hablando del liderazgo, como nosotros que somos emprendedoras y manejamos un team, ¿cómo podemos ayudar dentro de nuestro team cuando se manejan estas creencias limitantes? Sabiendo que tenemos team de diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, y cuando identificamos esa creencia limitante, ¿cómo ayudamos a esa persona? Realmente, tú sabes que las personas cuando tienen creencias limitantes, como les decía al principio, muchas veces no se dan cuenta. Y yo pienso primero, hacerle ver que lo que está pensando o lo que está creyendo lo está limitando en su crecimiento personal o dentro de la empresa. En este caso me estás hablando de un equipo de trabajo. Y en los equipos de trabajo vamos a encontrar que cada creencia es distinta, como lo hemos hablado. Entonces, a mí mi recomendación sería primero que él se dé cuenta, que la persona que tú le hagas darse cuenta de cuál es la situación que está presentando, cuál es esa creencia limitante que tú, de acuerdo también a tus creencias y a tu punto de vista, está afectando su rendimiento o su desempeño dentro de la organización o de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos no lo saben. Por lo menos, Exacto, y uno no, perdón, y uno no sabe, digamos en mi caso, hay veces tengo un equipo de trabajo, y hay veces veo desde mi punto de vista como las creencias limitantes de ellos, pero no sé cómo llegar porque hay gente que no acepta que tiene esas creencias limitantes. Sí, te pones a barrera, entonces cómo tratar de romperla o cómo no hacer que tener como esa empatía en decir las cosas, no sabría cómo, O sea, ¿cómo cómo lo ayudarla a manejar, través del cómo podría liderazgo? manejarlo. bueno, ve, tú sabes que el coaching hay una herramienta que son preguntas poderosas, ¿verdad? Las preguntas poderosas te permiten a que la persona se dé cuenta por sí mismo, porque el coaching es eso. Yo no te voy a decir qué estás haciendo mal o qué debes hacer, sino que tú mismo te des cuenta qué es lo que necesitas cambiar. ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que tiene que hacer, pero a lo mejor no se da cuenta de ello. Entonces hay preguntas poderosas que yo las invito a ustedes por lo menos a revisar dependiendo de cada caso, porque efectivamente va a depender a que ustedes le hagan preguntas de que tú consideras, un ejemplo, Ajá. hicieron una situación, presentó una situación que la persona tengo un ejemplo de una creencia que tú consideres que es limitante en el equipo. Que la gente como, no, tú lo puedes decir, la gente, no, yo no soy buena, no soy buena, y uno ve que ella tiene el potencial para hacerlo. Bueno, ahí tú le vas a decir, ¿por qué tú consideras que no eres buena? Ella te va a decir, por esto, por esto y por esto. Y entonces allí, dependiendo de la pregunta la respuesta que ella te dé, tú le vas a seguir haciendo preguntas que le permita que ella te diga, pero tú no, así, tú le dices, pero tú no consideras que tú no tienes esto, porque dice, no, lo que pasa, un ejemplo, Sí. no, pasa que yo no sé inglés. Sí. Un ejemplo, yo no sé inglés. Digo, bueno, tú lo sabes inglés, pero tú eres una muchacha muy inteligente y tú no y ahí le vuelves a hacer otra pregunta, pero tú no consideras que si tú es necesario el inglés porque tiene otras fortalezas, esa persona tiene otras fortalezas, tú eres buena en esto, en esto, en esto, y como eres buena en esto y esto, puedes llegar a ser buena en otras cosas. Pero todo va a depender, la recomendación es que les hagan preguntas. O sea, esas serían las preguntas poderosas, no son generalizadas, sino son en un caso específico, o sea, todas Exacto. tienen preguntas diferentes. No, preguntas poderosas tienen que ser, pero van a tener que ver con el contexto, pues, Ok. ¿me entiendes? Pero las preguntas pueden ser, ¿qué opinas tú de eso? ¿Por qué tú crees que es así? Son preguntas, si las buscamos en Google, vamos a poder conseguir preguntas poderosas que nos permitan en cada caso. Por eso es que te Ok. decía un ejemplo. Sin embargo, las preguntas poderosas son aquellas que generalmente nosotros hacemos para poder que la persona se dé cuenta de que sí puede, en este caso, o en un tema específico, a veces piensan que la situación es una cosa y termina siendo otra. Un ejemplo, yo te digo que mi problema es el inglés, pero no tiene nada que ver con el inglés. ¿Me entiendes? Ok. Hay otro Ah, trasfondo. Y tú sí. te das cuenta al final que la persona realmente no tenía nada que ver con el inglés, sino porque estaba pasando una situación en su casa o porque, entonces, a través de las preguntas poderosas es que tú puedes lograr ayudarlo a que la persona se dé cuenta de lo que está pasando en su vida y que por qué él mismo se está poniendo las creencias limitantes. ¿Y tú crees que las afirmaciones entran a jugar un rol importante en este tema? Claro, las afirmaciones, yo he venido hablando mucho de las afirmaciones, pero tiene que ser con intención, porque las afirmaciones, hablar con las afirmaciones o decirlas simplemente por decirlas no te van a ayudar solamente. Tienes que sentirlas y decirlas con sentimiento
y que tengan una intención. Por lo menos, las personas que te dicen, yo soy muy buena en inglés, yo soy buena en inglés, pero no agarro un libro de inglés nunca. Ah, claro. ¿Ustedes creen que la Sí. afirmación me va a ayudar? No, ¿verdad? Yo creo en esa filosofía de ser para hacer, para luego tener. Es decir, yo soy, ¿verdad? Hago lo que tengo que hacer para poder obtener Obtener. bueno, mi recompensa, en este caso, aprender el idioma, ¿me entiendes? Pero si es ¿Y ponte cómo hacer para que, digamos, los malos comentarios, no, si es que usted es mala en el inglés, cómo hacer que esas cosas no le afecten o esas críticas no le afecten a uno? No, porque lo que pasa es bueno, una de las cosas que yo siempre he aprendido es que cada quien es dueño de su realidad. Es decir, esa es su realidad de esa persona. Si tú me dices a mí, no, es que tú no eres buena por el inglés, mira, y yo te muestro que sí soy buena, ¿me entiendes? Porque tú no debes permitir que la realidad de otros te afecten, ¿me entiendes? Pero ¿cómo hacer que eso no ocurra? Porque hay gente que cualquier cosa mínima le afecta. O sea, digamos, yo sé que hay muchas cosas que la gente puede decir o hablar de mí, a mí no me afecta porque yo sé quién soy. Pero hay mucha gente que nos está viendo que hay cosas que le afectan y son tan mínimas, entonces, ¿cómo darle un tip o algo de, mira, piensa de esta manera o hazlo de esta manera para que no te afecte? ¿Cómo poderle ayudar a la audiencia en esos casos? Bueno, yo lo que pienso en ese sentido, que ustedes deben, cuando nosotros tenemos personas, porque son personas que también tienen muchas creencias y no tienen confianza en sí mismos. Cuando las personas tienen esa falta de autoestima, vamos a hablar así, ahí entra en juego la autoestima. También tiene la preparación también tiene mucho que ver. Y cómo tú le podrías decir a una persona y dice, bueno, cree en ti, porque cuando tú crees en ti, te pueden decir misa, te pueden decir bueno, en mi país decimos misa, pero pueden decirte cualquier cosa y no te va a afectar. Pero cuando tú tienes confianza en ti mismo, entonces ahí hablamos del poder de la autoconfianza. Entonces, Ok. cuando una persona tiene esa falta de autoestima y que todo lo que le dicen le afecta, tiene que potenciar esa área, tiene que confiar más en su potencial, en sus habilidades y le dice, mira, haz una lista de todas las habilidades que tú tienes, todas las cosas buenas. Olvídate de las malas por ahora. O sea, que una persona que le afectan las críticas, que lo que la otra persona como que siempre le pegue, o sea, le afecte, es una persona que le falta creer en ella misma y tiene limitaciones, Obviamente, y creencias sí, limitantes. tienen creencias limitantes, pero entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo ahí? Aumentar mi amor propio, ¿verdad? Trabajar en mi autoestima y decir, yo sí puedo, y si tú me dices a mí que yo, como tú dices, no puedo aprender el idioma, yo te digo, no, yo sí puedo por esto, por esto y por esto. Pero ¿cómo la puedes ayudar tú desde afuera? Tú le dices, haz una lista de lo que sí puedes hacer, que tú puedes hacer, porque no todo es malo, porque a veces las personas se van siempre para la parte negativa. Entonces ustedes lo que pueden hacer con sus equipos de trabajo, decirle, bueno, hazme una lista de lo que sí eres bueno y enfócate en eso, en lo que sí eres bueno. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, si alguien viene de afuera y te dice que tú no puedes lograr algo, trabaja en ti, en tu confianza, porque como tú dices, tú me lo acabas de decir, por lo menos a mí me dicen algo y a mí no me afecta, pero hay personas que son más sensibles en ese sentido porque tienen su autoestima baja, no están seguros de sí mismos y eso les afecta. Es lo que yo pienso. Ese tip está muy bueno. Sí, sí. Sí, Y que claro. hagan una lista, porque de hecho, cuando vamos a hablar de emprendimiento, mucha gente no emprende porque dice, no, es que yo no sé hacer nada. ¿No has escuchado Sí, eso? es verdad. Dice, ¿cómo voy a emprender si no No sé me hacer gusta nada? nada, no sé nada, No no sé sé ni qué nada. quiero de mi vida, o sea, Y la yo gente tengo es una así. anécdota de eso, porque efectivamente había una persona que quería emprender y decía, ¿y no, a mí no me gusta trabajar, a mí no me gusta hacer nada. Entonces dice, ¿pero qué te gusta hacer? No, a mí me gusta hablar con la gente. Y yo cuando estoy trabajando hablo con uno, hablo con el otro, y entonces más bien me regaña porque le quito el tiempo a los demás, porque me gusta mucho hablar. ¿Y de qué hablas? No, de cualquier cosa, de anécdotas, de... Entonces la persona le dijo, bueno, entonces tú sirves para relacionista público, porque las personas que están en relaciones públicas Son andan las que hablando y hablan. efectivamente tuvo su emprendimiento, ¿me entiendes? Pero ¿qué es importante aquí? Que la persona identifique en lo que es bueno, qué le gusta hacer, ¿verdad? Porque emprender, como decir, bueno, siempre he escuchado Vita que dice que es una montaña rusa, ¿verdad? ¿Por qué? Pero ahí la importancia es enfocarnos en qué nos gusta hacer, qué nos apasiona, ¿verdad? Y en lo que soy bueno, porque si yo soy bueno para eso,
Yo hice la técnica del Ikigai, que es como tú conseguir tu propósito en la vida, que les invito a hacerla, y ahí el Ikigai te invita a tú ver cuál es tu pasión, para lo que eres bueno y por lo cual te pueden pagar. Esos son varios los aspectos que tú puedes ver ahí, porque también no podemos vivir del aire, ¿verdad? Ok, Entonces la sí. gente dice, ajá, está bien, me gusta hablar, pero ajá, ¿de qué vivo? Bueno, vamos a buscar emprendimiento donde pueda hacer relaciones públicas, ese es un ejemplo muy claro. Y ya que tú tocas ese tema, ¿para ti un emprendedor nace o se hace? Bueno, realmente, como le estoy diciendo, muchas personas el miedo a emprender, ¿verdad? Viene de nuestras creencias limitantes, que es lo que venimos hablando desde el principio. Y emprender, no podemos hablarlo como liderazgo, la persona se debe desarrollar, ¿verdad? Porque hay emprendedores que nacen desde pequeños. Y si vamos a verlo como el punto de vista del liderazgo. John Maxwell dice que el liderazgo se desarrolla. ¿Por qué? Porque efectivamente el líder nato va a salir a flote. Porque hay personas que dicen, mire, ese muchacho es un líder desde pequeño. Yo lo pongo también desde ese punto de vista en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque yo veo que hay niños que de pequeño están en su clase y venden lápices. ¿No los han visto? Sí. Que venden borras y dicen, no, yo vendo helados a la salida. Entonces vemos como desde pequeños que son emprendedores. Tiene Vamos a esa decir. chispa. Exacto, tienen esa chisma, son emprendedores. Pero ¿qué es lo que pasa? Deben desarrollarse, deben prepararse. ¿Para qué? Para poder alcanzar educarse, para poder alcanzar ese éxito. Entonces, lo veo desde ese punto de vista, que no es que nace ni se hace, puede nacer, pero tiene que desarrollarse y para poder desarrollar un emprendimiento sustentable en el tiempo. Porque yo puedo pensar a vender, quedo allí. Pero si yo quiero realmente tener un emprendimiento y poner mi papelería, ¿verdad? Y después tener otras papelerías, entonces, ¿qué pasa? Tengo que prepararme, educarme en finanzas, educarme en lo que es la parte de recursos humanos, cómo manejar un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces debemos también tener en cuenta Una eso. serie de temas. Tuvimos que desarrollar, prepararnos en varios temas que nos permitan ser sustentables como emprendedores. Y con todo ese conocimiento que tú tienes de romper creencias limitantes, ¿cómo lo traes a tu vida diaria o en el hecho de ser madre con tus hijas? ¿Cómo te va con todo eso? De pronto tú ves alguna de tus hijas que tiene creencias limitantes, ¿tú cómo llegas a ayudarle o a guiarla? ¿Es fácil para ti o...? Bueno, a mí al principio cuando yo me certifiqué de coach, yo tuve como una etapa que estaba como muy fanática. Es decir, que el fanatismo y que todo tenía que ser como color de rosa o todo es positivo, todo tú sabes, ¿no? Y entonces, paz y amor. Y entonces en esa época mis hijas me acompañaron y llegó un momento en que ellas hasta se burlaban de mí, porque sí, porque me preguntaban un ejemplo. Mi mamá cuando estábamos pequeños, mamá cuando nosotros le preguntábamos, mamá, quiero comprar tal cosa, y mamá decía, ¿de dónde? ¿Por qué? Porque ella tenía sus creencias limitantes y ¿Dónde flores? exacto, ¿de dónde? ¿Qué tú crees? Que el dinero crece en los árboles, ¿verdad? Y entonces yo a mis hijas al contrario les digo, cuando realmente no tengo para comprar eso que ellas quieren comprar, yo les digo, mira, yo soy millonaria, yo tengo mucho dinero, pero para eso no hay ahorita, ¿no? Entonces ellas se ríen porque cada vez que me van a pedir algo, sí, mamá, yo sé que tú eres millonaria y que tienes mucho... Entonces, ¿qué pasa? Ya toman mis hijas, De pero, chiste. pero sí he visto en ellas que ellas se han adoptado muchas de las cosas mías, porque dicen, mamá, mira que manifesté tal cosa y cómo se me dio, a mí se me dan las cosas fáciles. En estos días me estaba comentando la mayor, me dice, mamá, qué loco, mira, yo pensé en esto de esta manera, que iba a ser así y Sí, sucedió. es que cuando uno afirma y cuando todo funciona, uno mismo ni se las cree, uno dice de verdad, pero wow, o Y sea, hace todo- poder. y entonces Cuando se hace consciente. exacto, cuando se hace consciente. Entonces mis hijas me he dado cuenta de que las dos han adoptado eso, de las afirmaciones y manifestar las cosas que quieren y ven que se lo han logrado, pero quitándose todas esas creencias limitantes que ellas tienen. Efectivamente, yo identifico, pero tú sabes que en el coaching hay una situación de que es difícil tú, cuando vas a realizar las sesiones de coaching, hacerlo a tus familiares porque ya tú tienes como Sí, ya claro. la predisposición. Sin embargo, yo lo manejo desde el punto de vista con ellas, lo que es la parte de liderazgo, de que ellas pueden lograrlo. Eso sí, no les pongo límites que ellas tienen que hacer porque muchos de nuestros padres tienes que estudiar tal. No, ahorita actualmente yo sí realmente le digo a las dos que es lo que ellas quieran. Sí, las guío por lo que yo considero y cuando yo veo que efectivamente están como, digamos, cerrándose, ahí es que intervengo como ¿Y cómo enfrentaste la emigración? Llegar a Nueva York con tus hijas, o sea, ¿cómo fue todo eso?
Ay, Joana, bueno, realmente yo no pensaba quedarme en Nueva York. Viniste de turista. Venía de turista, tenía ya iba para 5 años sin ver a mi hija mayor. Ella tuvo la oportunidad de emigrar en la época de más crisis en mi país, en Venezuela, en el 2018. Hubo hasta muertos, verdad que fue una etapa muy, muy difícil, donde hubo la mayor cantidad de migrantes que salieron del país en 2018. Para mí fue un tema muy duro porque yo no quería que ella saliera del país, y ella ya estaba por culminar su carrera de Derecho, le faltaba solo un año, Joana, y para mí eso fue la muerte. Y cuando ella decide emigrar, bueno, yo la pude apoyar en lo que pude, pero sin embargo no estaba convencida, sus abuelos me cayeron encima, que porque dejé que se fueran, se fueron un grupo de la universidad. Y el tema cuando llego acá, bueno, ella de Perú migra acá. Okay. De Perú, como teníamos la visa vigente, entonces mamá, bueno, ella pensaba devolverse a Venezuela, pero un tío que ella tiene en México le dijo, no, en vez de irte para Venezuela, que todavía la situación no está bien, anda, que tú que tienes tu visa, anda para Estados Unidos. Y en eso que ella llega acá, ella me dice, mamá, bueno, aprovechando que estoy acá, ¿por qué no me vienes a visitar? Aprovechando que también tienes tu visa con la niña, ya que tenemos tiempo sin vernos. Y yo pedí vacaciones en mi trabajo, hablé con mi jefe y le dije, bueno, voy a visitar a mi hija allá en los Estados Unidos, ya está en Nueva York. Y yo no conocía en Nueva York. Yo había venido a los Estados Unidos a los parques de Disney y para Miami, pero no había estado acá en Nueva York. Y entonces en eso, cuando estamos acá, bueno, turistear. El primer mes, turista. Felicidad. Felicidad. Felicidad absoluta. Y después, en enero, ya yo inscribí a la niña en el colegio, a la menor, para que fuese familiarizándose con el idioma, y decidimos quedar. Porque, de hecho, mi ex esposo se vino con nosotros porque vimos que, más que todo fue por la niña, por Alessandra, que fue la que me trajo. Que ella tenía más oportunidades aquí que en el país. Es decir, yo me sentía, si yo no hubiese salido de Venezuela, yo hubiese creído que estaba todo bien allá, porque estaba tranquila a pesar de las adversidades. Pero cuando vi que mi hija tenía tanto futuro acá, mis dos hijas, porque las dos tienen más futuro acá, fue que decidí quedar. Y no fue un tema fácil, porque eso fue en enero que tomamos la decisión de quedarnos, y yo tuve como, aunque ustedes no lo crean, tuve como 2 semanas que no lo quería creer que me había quedado, y de hecho quería el cambio de chi, y no hubo creencias como limitantes, sino caí así como una etapa de shock. Estaba así como decir, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar, pero ¿qué voy a hacer? Y mucho, ¿qué es lo que nos pasa? Que muchos de nuestros entornos empezaron, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué te vas a quedar? Ya lo que vas a hacer es limpiar. Nos dicen, ¿verdad? Lo que vas a hacer es limpiar, lavar, y realmente en ese momento yo no estaba pensando en eso, sino es todo lo que yo había dejado atrás. Claro. ¿Entiendes? Todo lo que uno piensa así, todo lo que estoy dejando atrás. Y yo digo, pero ahora viene lo que tengo, con qué cuento. Y lo que puedo aportar. Exacto. Y hice ese ejercicio, ¿qué tengo yo para dar? ¿Qué es lo que yo quiero? Y que fue cuando hice el Mastermind de negociación de emprendimiento con Ismael Cala. Eso fue en febrero. Y nos dieron como parte del paquete el viaje al negocio de Ser Tú, donde nos conocimos. Y entonces en ese emprendimiento, ¿por qué? Porque yo estaba pensando en emprender y decía, el negocio de Ser Tú tiene mucho que ver con que tú eres tu negocio. Es decir, tú como persona, yo he escuchado con personas porque no es lo que haces, sino cómo lo haces. Pueden haber muchas esteticistas en Nueva York, pero lo que esto es tu autenticidad. ¿Quién eres tú como persona? Es tu servicio. ¿Me entiendes? Igualmente en los salones de belleza, de uñas, pueden haber miles, pero tu forma de tratar a las clientes, tu servicio es lo que cambia. Tu huella, tu carisma. ¿Me entiendes? Dejando esa huella, que por lo menos me encanta este eslogan de que es empoderada, porque realmente cuando uno tiene esas uñas tan hermosas, uno se siente empoderada y cuando uno tiene una figura. Y yo no te digo que fue fácil ese cambio de chip, como dicen ustedes, pero sí tuve que quitar muchas creencias limitantes, porque sí me ha tocado, les comento, sí me ha tocado limpiar, sí me tocó cuidar bebé, todavía cuido un bebé los fines de semana, pero sin dejar a un lado mi emprendimiento. Es decir, tengo mis talleres, de hecho quiero ahora subirlos online, pero la importancia de esto es que no te
no te cierres a las oportunidades, porque las oportunidades siempre van a estar allá. Y ese evento estuvo buenísimo porque ahí fue que conocí a Vilma Núñez, que es tu mentora. Sí, Bueno, la de mentora Julie. también tuya, ¿no? De Julie. Es mentora tuya. Sí. Ay, bueno, buenísimo. Y ahí Sí, fue que la yo conocí. soy amante del marketing digital y Vilma ha sido una mentora desde el día 1. La conocí a través de Tito Galvez, que fue mi mentor número 1 y que gracias a él mi mentalidad cambió a millón. Buenísimo. Los amo a los dos con toda mi fuerza. No, yo conocí a Vilma y desde allí ahora es mi mentora en la parte de marketing. Y bueno, Ismael, bueno, fui por Ismael. Y desde que empecé el Mastermind conocí muchas personas, las conocí a ustedes, entonces empecé ya a emprender. Bueno, ya sabemos que eres coach neurolingüístico, pero ahora cuéntale a nuestros oyentes quién es Eury y a través de su profesión, cuál es la recomendación y cuál es el consejo para esos emprendedores que hoy luchan con esas creencias limitantes y cómo los puedes ayudar. Bueno, Eury es una persona que se considera una eterna aprendiz, como les dije ya. Soy una persona que siempre estoy buscando conocimiento y prepararme, y de hecho tengo una página que se llama Evoluciona con Eury. Es una página súper orgánica, usted nada más está manejada por mí, no van a ver nada profesional allí, porque lo que yo siempre he buscado es que la gente se dé cuenta del potencial infinito que tienen dentro de sí. Este potencial que nos ayuda a poder lograr lo que somos hijos de un Padre Celestial que nos ama y que nos dio todos esos dones necesarios para nosotros poder alcanzar todo lo que nos propongamos. Entonces nosotros somos hijos de un Padre Celestial que nos ama, un rey, ¿verdad? Somos unos príncipes. Debemos creer en nosotros, por eso es que yo te hablaba mucho del amor propio y de esa capacidad y esa autoconfianza, creer en nosotros mismos y saber que tenemos todo lo necesario para alcanzar lo que nosotros queremos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa seguridad, nos vamos quitando esas creencias limitantes y creando conciencia de que si yo me enfoco en lo que yo quiero lograr, lo voy a lograr. ¿Entiendes? Y efectivamente, como este año ha sido un año que donde sí he hecho mucho hincapié en lo que es las metas. ¿Por qué? Porque la gente, si no escribe sus metas, no sabe a dónde quiere ir, cualquier autobús le sirve, como dice mi querida Margarita Paso. Nosotros tenemos que tener enfocado en que, porque yo puedo decir, yo quiero tener dinero, quiero tener plata. Entonces tú me das $20 y ya tengo la plata, ¿verdad? No, yo quiero tener mi emprendimiento, cómo lo quiero tener, por qué lo quiero tener y para qué. Ajá. ¿Me entiendes? Descriptivo. Dejando a un lado lo que es el ego, porque realmente nosotros como personas tenemos que también pensar en el servicio. Y cuando les decía algo que tiene que ser algo que les guste, ¿verdad? Algo que les apasione, es porque el dinero o la abundancia y la prosperidad va a venir solo, siempre y cuando ustedes lo hagan con amor, con ese servicio y con ese deseo de alcanzar lo que ustedes quieran alcanzar, porque tienen todo lo necesario para hacerlo. Y ese es mi mensaje, que puedan confiar en sí mismos y saber que tienen todo el potencial para eso y prepararse. La preparación es importantísima. ¿Dónde te pueden conseguir nuestros oyentes, Eury? Bueno, como les dije, actualmente manejo una página justo de 2020 que se llama Evoluciona con Eury. Allí por Instagram, y tengo mi página de Facebook, esa sí la tengo privada, pero si me mandan una solicitud de amistad, ténganla por La seguro. Por ahora solo Evoluciona con Eury. Sí tengo previsto ya digitalizar mis talleres. Actualmente estoy dictando talleres de crecimiento personal. También me pueden contactar por allí por el Pero Instagram. los talleres también pueden ser personalizados. Sí, realmente hasta ahora lo he hecho en equipos de trabajo porque efectivamente mi misión es potenciar equipos de trabajo de alto desempeño. Cuando son equipos de trabajo y se alinean, tú ves esa sinergia que existe y se logran los objetivos más rápidamente. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que alcanzar los objetivos, y efectivamente eso se va a traducir en la rentabilidad del negocio. Sí, y como emprendedores esto no es un gasto, definitivamente es una inversión, porque el equipo es nuestro reflejo y nuestra amiga aquí nos ha ayudado mucho con nuestros equipos y nos ha gustado mucho capacitarnos con ella con estos temas. Sí. Gracias. No, de Totalmente verdad, muchas recomendada, gracias. sí. Así que si tienen su equipo de trabajo estable, pueden comunicarse con ella porque de verdad sus talleres son muy buenos. En mi caso, a mí me ayudó mucho mi equipo de Sí, trabajo. a mí también, y en lo personal me ayudó demasiado. Sí, no, es que efectivamente este tipo de talleres son importantes. Yo siempre les digo, no solamente les va a ayudar en la empresa, sino en su vida personal. Como dice Ubita, te ayudó en tu vida personal.
Y actualmente no estoy dando cursos presenciales, si ustedes fueron privilegiadas que me tuvieron presencial, porque efectivamente tuve la oportunidad de estar con varios equipos de trabajo acá en Nueva York. De verdad que me encantó, porque ese contacto con la gente para mí es importante. Sin embargo, ahorita voy a digitalizar mis talleres, es decir, que sí, uno de mis proyectos es ya trabajar con marketing digital a nivel de mis talleres, y van a tener la oportunidad de más adelante conseguirlo en la plataforma de Hotmart o cualquier otra plataforma, pero la idea es eso. Ya, yo siempre he dicho, ya sea conmigo o con quien sea, prepárense. Trabajen en su crecimiento personal, porque eso lo va a ayudar y lo va a traducir en beneficios a nivel personal y profesional, como les estoy diciendo. O sea que cuando vamos a volver a ver talleres presenciales contigo. Por ahora, por ahora tengo... Todo lo digital. Sí, no, por ahora digital, porque recuerdas, como te venía comentando, voy a mudarme de acá. Ok. No voy a estar... Sin embargo, sí podríamos coordinar. Si hay un tema específico que quieran tratar, podemos coordinarlo y hacemos el taller. No estoy cerrada a eso, pero ahorita, como estoy en ese proceso de transición y de mudanza, no tengo talleres presenciales, pero no me estoy cerrando a ello, amiga. No, de verdad, Así muchas que- gracias por todo el conocimiento que No, nos gracias a compartió, de ustedes, verdad. gracias a Estamos ustedes. muy felices de aceptar la conocerte. invitación. No, y de verdad para mí fue una bendición conocerlas en el evento. Yo por menos allá estaba como calladita, ustedes vieron en la fila, y de Sí. repente ustedes me hablaron, y cuando digo, las tres vivimos en Nueva York, ¡wow! ¿Y cuando dónde Esta es la vives? magia. ¿Qué cuidas? ¿Cómo así? Sí, es la magia, Sí, de verdad esta es la magia de Esa es esos la eventos. importancia de Y- que asistan a todos los eventos, porque el New Working es Es muy importante muy para nuestro importante. crecimiento. Sí, ¿no? Y en verdad que me encantó conocer las chicas, y de verdad para mí ustedes son familia. Gracias, igual. Son familia, Evelyn. porque en verdad que para mí fue muy importante conocerlas, y de verdad gracias por la invitación a este espacio tan maravilloso, que yo sé que va a ayudar a muchos emprendedores a lograr su éxito y seguir adelante. Gracias a ti. Adiós.